Bienvenidos y bienvenidas a Redefine Economía, un espacio donde conversamos con mujeres economistas talentosas, brillantes y que están aportando con todo su conocimiento al día a día e inspirando a muchas jóvenes estudiantes de economía y a muchas economistas. El día de hoy tengo el privilegio de estar con Carmen Rojas. Ella es economista, es un joven talento destacada, trabaja en una de las instituciones más prestigiosas del país y el día de hoy ella nos va a contar un poco sobre su pasión por la macroeconomía, la investigación. Es un honor tenerte hoy día, Carmen. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para empezar esta conversación queremos conocer un poquito más sobre ti, sobre tus inicios. ¿Qué es lo que te llevó a decidir estudiar economía y cómo así empezaste y sentiste esta afición por la macroeconomía? Ok, la historia empieza en realidad desde el colegio. Siempre tuve el interés de entender cuáles eran las condiciones que determinaban el desarrollo de un país. De hecho, me llamaba mucho la atención esta etiqueta de país en vías de desarrollo que siempre nos han puesto y nos han enseñado desde el colegio. También me llamaba mucho la atención la frase de país con vocación primaria exportadora que los profesores de historia, geografía, economía o de educación cívica utilizaban para referirse a Perú. Y quería entender qué había detrás de todo esto, ¿no? Paralelamente había en mí un interés por entender cómo las decisiones que se tomaban en los cargos públicos o en los cargos de elección popular, como por ejemplo los cargos de congresista, presidente, terminaban afectando la vida de las personas en salud, en educación. En los cursos del colegio hacíamos ese tipo de análisis y eso a mí despertaba mucho interés y era en lo que me iba mejor. Al principio, por ese interés un poco político, pensé en estudiar Derecho, pero cuando fui averiguando un poco de la carrera y vi que no tenía nada de matemática, que era mi curso favorito, me desanimé completamente, me parecía muy aburrido. Después pensé en educación porque siempre me gustó enseñar, amaba enseñar a mis compañeras y me da gusto hacerlo ahora, pero mi papá me dio un buen consejo que fue, si haces una carrera y te especializas en esa carrera, luego puedes hacer docencia universitaria y enseñar lo que a ti te gusta. Entonces decidí no estudiar educación y averiguando, investigando, me di cuenta que había una carrera que juntaba lo que a mí me gustaba, que era la matemática con el análisis o diagnóstico de la realidad social y de la realidad del país en general, y eso terminaba afectando la calidad de vida de las personas. Es por eso que decidí estudiar economía y realmente no me arrepiento de esa decisión. Me parece que era el lugar correcto y fue el lugar al que llegué. Respecto a mi interés por la macroeconomía, esta comenzó en la universidad. De hecho, desde el primer curso de economía los conceptos me gustaron, pero cuando llevé economía 2 y luego macroeconomía 1 fue como un amor a primera vista por la macro. Realmente me gustó demasiado ver cómo modelos tan simples como el modelo ISLM, que fue el primerito que vi, y su extensión Mandel-Fleming permitían entender cómo la política fiscal y monetaria movían el producto de una manera tan sencilla y tan simple, que solo con movimiento de curvas entendías el impacto real y directo de algunas variables muy relevantes de la política económica, ¿no? Y ahora, en el Banco Central, puedo contribuir a esa política monetaria que yo veía en el libro de texto y decía, el libro de texto dice que la política monetaria tiene tal impacto, y ahora me da gusto que desde mi posición pueda al menos contribuir con mi granito de arena a la realización de la política monetaria que estudiaba cuando estaba en la universidad. En verdad, qué bonita tu historia, qué bonito cómo nos estás comentando sobre todo este proceso que has tenido que pasar y que seguramente muchos jóvenes economistas también lo han pasado, esto de que te gusten los números, pero que también quieras tener algún impacto en la sociedad, en mejorar la calidad de vida. Y Carmen, tú también has llevado cursos de extensión o algunos programas de especialización como el curso de extensión del Banco Central, el programa del RIEF también, donde fuimos compañeras, Sí, donde hemos sido compañeras. ¿Cómo sientes que estos programas, donde también has destacado con todo el desempeño que has tenido, han contribuido en tu trayectoria profesional? En realidad, después de la maestría, estos dos programas que mencionas han sido los más demandantes en términos de tiempo y en términos de esfuerzo. ¿No? Por ejemplo, el curso del banco es como una mini maestría, donde tuve acceso a bibliografía especializada y la oportunidad de poder conocer personas que me guíen en el mundo de la investigación. De hecho, yo creo que con el curso de extensión del banco yo cerré esa brecha Lima, provincia, en mí, que yo sentía que estaba presente, ¿no? Yo, al venir a una universidad de provincia y nacional, sentía que los conocimientos aprendidos no estaban a la altura de las universidades privadas de mayor prestigio aquí, pero sentí que el curso de extensión fuese puente para cerrar la brecha. Entonces pensé que sí era posible cerrarla y que esa posibilidad de cerrarla está al alcance de todos. Solo se necesitaba aprovechar al máximo los conocimientos que el curso te da. Y por otro lado, el Summer School del RIEF
me dio un sabor, tú estuviste ahí, un sabor de primer año de doctorado, porque los cursos que se enseñan son cursos que están en la frontera. Las técnicas econométricas que ahí aprendí, por ejemplo, recuerdo el primer curso de Local Projection, era algo súper nuevo en ese entonces, algo que recién se estaba implementando de 2019, 2018, y ya nos lo estaban enseñando porque los profesores que están ahí son estudiantes de doctorado de último año que acaban de llevar esos temas. Y yo decía, en la universidad yo estudiaba modelos del 50, del 70, estando en 2016, 17 y ahora 2022 que fue, estoy estudiando un modelo del 2019, ese acercamiento entre lo último que se está investigando, se está descubriendo y que tú lo puedas tener de primera mano de la persona que lo acaba de aprender en una universidad extranjera, no tiene precio, ¿no? Y en términos de el salto exponencial que dio mi carrera, lo del RIEF me parece muy valorable. Luego del RIEF yo pude ser asistente de investigación de Liu Mendoza, que ya ahora es doctor, pero en su tesis doctoral lo apoyé y su tesis doctoral la vi recientemente publicada y me pareció muy lindo haber contribuido de alguna manera en la parte de su revisión de literatura, en la búsqueda de la parte empírica, ¿no? Y fue justo en temas de dolarización, que es un tema que al Banco Central le importa mucho, así que desde ahí ya estaba inmersa en la investigación en macro, y fue como mi primera experiencia de seria y rigurosa investigación, ¿no? Y todo gracias a este programa tan lindo, el que recomendaría a muchas personas que lo lleven si desean de una manera gratuita cerrar la brecha de conocimiento que a veces se genera por la diferencia en calidad académica de las universidades. No, de hecho sí, creo que todos estos programas que hemos mencionado, como el curso de extensión del Banco Central o el RIEF, te dan todos esos conocimientos y todas esas herramientas que muchas veces, lastimosamente por la calidad educativa que hay, no llega a provincias, ¿no? ¿Y cuáles fueron los desafíos que tú sentiste que fueron muy grandes cuando estabas cursando esos grupos, esos cursos, perdón, esos programas? Porque además de ser sumamente exigentes, tú has destacado en ambos programas, ¿no? Me parece que en los dos te graduaste como primer puesto. Sí, en realidad al inicio parece muy desafiante. Cuando llevé el curso del banco, el primer curso fue métodos numéricos para economía. Yo nunca había visto nada parecido en la universidad. Entonces, después de la primera clase, yo me sentí muy desanimada. Si lo han sentido, no deben de desanimarse, al contrario, sino es una motivación para ver cómo cerrar esas diferencias. Entonces yo dije, bueno, si es que tengo esta diferencia y no logro comprender lo que se está enseñando, pues tengo que estudiar el doble o el triple. Así que esa misma noche, ese mismo día me quedé repasando todas las referencias que habían dado, ¿no? Las notas de clase, leyéndolas una y otra vez. Y me di cuenta que mientras más leía, más practicaba, más resolvía, lo iba entendiendo. Y mientras más tiempo le dedicaba, lo iba cerrando. Entonces yo creo que se trata de resiliencia y de perseverancia, de tener claro el objetivo, que no es ingresar a trabajar al banco, sino es aprender. Para eso estaba allí, quería aprender. Siempre quería aprender. Eso era lo único que quería. Siempre lo decía, le decía a mis compañeros, yo quiero aprender, quiero realmente estar hablando el mismo lenguaje que hablan los demás, ¿no? Y poder entender la clase. Y luego también me di cuenta que muchas de las cosas que yo no entendía, tampoco lo entendían mis compañeros. A veces uno tiene la percepción de que solo uno no entiende, o que solo yo soy la persona que no logra entender porque hay un defecto en mí, pero en realidad es que nadie lo está entendiendo. Y conversando con ellos en los trabajos grupales me di cuenta en realidad no, tampoco habían entendido la misma clase porque también para ellos era algo difícil y complicado. Entonces se trataba de algo generalizado. Hay que aprender a diferenciar entre cuando es algo personal, de una debilidad propia, o es algo generalizado que el curso en sí es difícil. Con eso en mente, tú tienes la fuerza para decir, no, el curso es difícil para todos, no solo para mí. Entonces todos estamos luchando. Eso te motiva a seguir porque ves que es un ambiente competitivo en el que todos luchan, en el que todos están en igualdad de condiciones de aprender. Y en el RIEF la mayor dificultad fue que yo estaba trabajando ya en el banco cuando lo llevé. Entonces trabajar y estudiar es muy complicado. Sacarle provecho también. Así que ahí sí no había fines de semana porque solo los fines de semana yo podía cumplir con los exámenes, con los, tú sabes, ahí son problem sets, sí. son research proposals. Realmente el RIEF realmente te prepara para poder hacer un doctorado, te da una idea del sabor que tiene un doctorado, que no solo es resolver un examen teórico o resolver una cosa matemática, sino también proponer ideas de investigación relevantes, hacer problem sets que son parecidos a las dificultades que tú vas a encontrar cuando tengas que estudiar un doctorado de verdad, ¿no? Claro. Y en línea con todo esto que mencionas y profundizando un poquito más en tu carrera como investigadora, cuéntanos un poquito sobre cuáles han sido las últimas investigaciones en las cuales has trabajado. Por ejemplo, la que nos habías comentado antes sobre tu maestría, ¿no? ¿Cuáles han sido los principales hallazgos? ¿De qué trata tu tesis de maestría? Claro. Justo yo había presentado las dos últimas investigaciones que he realizado en los encuentros de economistas del 24 y 25. Pueden ingresar igual a la página para revisar todas las presentaciones y ahí también están publicadas la presentación que yo hice en los 2 años.
Primero, lo que hice para graduarme de la maestría fue una tesis que buscaba entender las dinámicas de la cuenta corriente en una economía pequeña abierta como la peruana. Esto surge de una combinación de factores. El análisis que yo hago día a día, la historia macroeconómica que yo cuento sobre el sector externo y su impacto en la balanza de pagos, de choques internacionales como por ejemplo choques a los términos de intercambio, choques a los costos de transporte, choques a la renta de factores, choques políticos, choques a la tasa de interés y cómo esto se termina propagando al resto de la economía. Yo necesitaba analizar estos hechos, o sea, un cambio en la política comercial de Estados Unidos. Yo lo podía analizar cualitativamente, pero no tenía una medida cuantitativa, ni tampoco tenía un mecanismo de transmisión sólido teórico que tratara de contar qué es lo que está pasando internamente para ver el resultado que yo veía en mis números. Y yo necesitaba contar la historia. Entonces, decía, yo necesito otras herramientas que me ayuden a mejorar mi capacidad de análisis y de medición de lo que está pasando para yo poder dar un buen producto en el reporte de inflación, un buen producto en el informe macro trimestral. Entonces, en mi tesis de maestría, paralelamente, cuando yo estaba llevando la maestría, llevé un curso de macroeconomía internacional. Ahí veía los modelos de la literatura internacional sobre la balanza de pagos, la cuenta corriente, y la equiparaban a la balanza comercial y solo se centraban en choques de términos de intercambio, ignorando los otros mecanismos que afectan a la balanza comercial. Para una economía como la nuestra, la balanza comercial no es igual a la cuenta corriente. Hay otros factores o hay otras cuentas como la renta de factores y la balanza de servicios que a veces son más importantes que la balanza comercial. De repente, en una economía desarrollada como la estadounidense, la balanza comercial es casi toda la cuenta corriente y los otros factores no son relevantes. Pero nosotros que recibimos tanta inversión extranjera y que requerimos tanto financiamiento, somos una economía deudora neta, sí, para nosotros sí es relevante lo que pasa en el resto de cuentas. Nosotros sí, sí enfrentamos choques a las tasas de interés producto de riesgo político, sí enfrentamos subidas del spread que otros países no enfrentan. Entonces yo decía, estos modelos que están en los papers más conocidos, de los journals más reconocidos, no están reflejando una realidad de una economía peruana, ¿no? Entonces dije, voy a modificar estos modelos teóricos para que reflejen la realidad de la economía peruana. Entonces yo introduje una definición diferente de la cuenta corriente en estos modelos, introduje la presencia de inversión extranjera que en Perú existe y introduje la presencia de costos de transporte, como por ejemplo el precio de los fletes, cómo eso afecta a una economía, lo introduje en el modelo, ¿no? Y resolví este modelo teórico, pero cuando era momento de poner números a los parámetros, me di cuenta que la literatura era también basada en la economía estadounidense. No podía tomar los parámetros, no podía calibrarlos con esta literatura, porque era calibrarlos con algo que no pertenecía a la economía peruana. Así que decidí estimar los parámetros con data peruana. Y la estimación de los parámetros más un framework distinto, centrado en la economía peruana, dio como resultado algo muy distinto a lo que se encuentra, ¿no? Y encontré lo que yo quería buscar, que el impacto de los otros factores sobre la cuenta corriente a veces es más importante que la balanza comercial. Y encontré cómo contribuye cada choque y qué choque es más importante para nuestras variables, ¿no? Y encontré, por ejemplo, que choques externos, en general, en total, explica casi la totalidad de la inversión extranjera y explican más de la mitad de la volatilidad del producto, por ejemplo, ¿no? También encontré que los choques a las tasas de interés, que son choques al riesgo político, por ejemplo, o al spread, son los que más explican a la balanza comercial o a la cuenta corriente, aunque no son los términos de intercambio. Entonces encontré todos estos mecanismos sólidos que yo buscaba. Y eso lo vi reflejado en mi trabajo, porque de un tiempo para acá he sentido que los análisis que yo hago son más reconocidos, lo que yo escribo es más validado por las áreas que hacen las estadísticas y por las personas que hacen la revisión del reporte de inflación, y les gusta la redacción, porque la redacción mejora producto de que tú investigas para mejorar esa capacidad de contar la historia, que es lo que hacemos en general en el banco, ¿no? Es el mandato constitucional que tenemos, que es dar a conocer las estadísticas de una manera clara a la población. Sí, en verdad súper interesante lo que comentas, y esa pasión que tienes por siempre buscar herramientas para poder al final hacer mejor tu trabajo, ¿no? En verdad me parece súper interesante lo que has hallado con tu investigación, esto de que al final lo que pasa mucho en el mundo externo impacta mucho en el Perú, ¿no? Las tensiones geopolíticas, la volatilidad de los precios internacionales. Y bueno, ya cambiando un poquito de tema, hace poco, otra de una gran experiencia que has vivido es que participaste en la octava edición del Lindau Nobel Meeting of Economic Science, que fue llevada en Alemania. Estuviste con personajes de gran trayectoria, con estrellas prácticamente, los Nobel, como el Paul Romer, que lo vemos todos nosotros en nuestros cursos de crecimiento económico.
En esta oportunidad pudiste interactuar con jóvenes también talentosos como tú de otras partes del mundo. ¿Cómo fue vivir esta experiencia? Esta experiencia fue un poco distinta porque podíamos conversar en cualquier momento con una persona que vivía al otro lado del mundo, con una persona de Kenia, con una persona de México, con una persona, todos de China, todos hablando un idioma distinto, pero el lema del evento fue que Economic Science is our shared language, que es nuestro lenguaje común. Al final todos podemos hablar la misma lengua, que es la lengua de la economía, ¿no? Y fue gratificante ver cómo conectabas rápidamente con personas, porque todos tenían un interés macroeconómico. Tú te encontrabas con alguien allí y te decía, ¿cuál es tu interés de investigación? Era la primera pregunta, ¿qué temas te interesan investigar? Porque estaba orientado precisamente a fortalecer estas habilidades de investigación, ¿no? Y encontrabas una persona que te decía, yo también investigo lo mismo, ¿qué has encontrado? ¿Qué te parece interesante? ¿No? Y no solo era eso, también era la oportunidad de encontrarte en cualquier momento con un premio Nobel, además allá de los formatos que habían creado para hacer interacción, tú te lo podías encontrar en cualquier momento del evento porque era una convivencia común, ¿no? Aparte habían formatos específicos. Pero de este evento yo destaco un choque de realidades. Justo conversábamos con los compañeros que habían venido de la TAM, de México, Argentina, Chile, porque habían representantes de uno de cada país, y veíamos que los temas que les interesaban a los premios Nobel y a la academia eran muy distintos a los temas que nos interesan a nosotros. Ellos estaban interesados en inversión en investigación y desarrollo, pero sobre todo en la IA, por ejemplo. Estaban interesados en ver cómo el desarrollo de la IA afectó el mercado laboral, por ejemplo, o cómo las habilidades que se buscan en la oferta laboral han cambiado respecto a desde que se descubrió la IA. Estaban interesados en cambio climático, en medidas de mitigación de cambio climático, en darle un precio al carbon pricing. Estaban interesados en temas que están más allá de lo que nosotros vemos, mientras que a nosotros nos sigue interesando todavía la estabilidad macroeconómica. Ellos ya no piensan y no están pensando en ese tipo de investigaciones. Ellos están pensando más allá de lo que nosotros vemos, pero es por su realidad también, ¿no? Y los de Latinoamérica decíamos, nuestros problemas son diferentes, nuestros problemas son políticos. O sea, tuve la oportunidad de hablar con Paul Romer, le comenté eso, ¿no? Nosotros seguimos estancados leyendo sobre desarrollo porque no nos hemos desarrollado. Y yo le decía, nosotros lo leemos a usted, ¿no? Bastante, nos interesa mucho porque él planteaba el crecimiento endógeno, innovación y desarrollo como fuente del crecimiento, y él decía, bueno, tal vez deberían dejar de leerme a mí, es un honor que me lean, pero deberían empezar a leer más sobre sistemas políticos, porque al parecer su sistema político, y estaba muy bien enterado, no funciona bien. Y hay teóricos que ven cuál es un sistema político que es resistente a problemas como los peruanos. Entonces, hay mucho que investigar en temas de países en desarrollo. El tema de instituciones, que lo puso Simon Johnson, el último premio Nobel estuvo ahí, que investigó con Acemoglu. Él, por ejemplo, estuvo ahí hablando sobre instituciones, son temas relevantes para países como el nuestro. Entonces, sí hay mucho que aprender de esas discusiones tan grandes con los premios Nobel. Pucha, que en verdad es una experiencia increíble. Sí. Carmen, qué lindo que nos la puedas estar compartiendo. Y ya lastimosamente estamos llegando a la etapa final de esta conversación. Y para cerrar, queremos destacar un tema que nos mueve profundamente a todas las personas todas las mujeres que somos parte de esta comunidad, en la que tú también has participado en muchas cosas, mentorías, charlas, etcétera, que es ser mujer en la economía. Desde tu perspectiva, ¿cómo podemos seguir abriendo caminos para que más mujeres se empoderen y lideren en áreas como la macroeconomía, ¿no? Que es una área que está prácticamente dominada por hombres, sobre todo? Ser mujer en la economía es difícil. Justo en el último encuentro de economistas veía las ponencias, había invitado a una amiga que no es economista y me decía, no veo chicas exponiendo, no veo más varones exponiendo, ¿no? Y me decía, ¿por qué esta diferencia, no? Y al parecer no es que sea causada por las instituciones, pero al parecer es el resultado de una configuración que damos por hecho, ¿no? Desde el colegio a veces pensamos que las mujeres no están muy alineadas a las ciencias ni a la matemática, ¿no? Pero yo creo que todo esto va con empoderar, con el círculo virtuoso que generan espacios como FINE, por ejemplo, ¿no? Con la mentoría, porque piensas, si ella lo logró, yo también puedo lograr, tenemos las mismas condiciones. Entonces yo creo que el ser mujer en economía es una gran responsabilidad, porque eso implica que tienes la responsabilidad de empoderar a otras, pero también creo que hay espacios necesarios de mentoría que han cerrado un poquito esta brecha, ¿no? Y comentar que las instituciones como el Banco Central están interesadas en cerrar la brecha. De hecho, varias veces ha surgido el tema de poner una cuota de género en el curso de extensión, porque quieren captar más mujeres economistas, porque se han dado cuenta que las mujeres economistas tienen una habilidad única para el análisis y también que tienen pasión por lo que hacen, y quieren captarlas. Entonces, sí hay este interés,
hay este interés de parte de las instituciones de cerrar la brecha de género. Y yo creo que se está logrando gracias a este espacio, ¿no? De mentoría, que es Sí, muy bueno. en verdad completamente de acuerdo contigo. Creo que las cuotas de género, y de hecho muchas veces se ve en el curso de extensión del Banco Central que tiene años, las fotos como siempre han habido muchos Varones, hombres, ¿no? y las Jugando los mujeres mismos lugares. son contaditas, ¿no? Entonces ahí tú también destacando en esta Claro, disciplina en de la todos los macro. ambientes académicos. De hecho, en la maestría yo era la única chica y los profesores llegaban y decían, pero solo hay una chica. El siguiente año, no, recién este año que yo estaba dictando habían 3 chicas cuando yo dicté en la maestría y el profesor siempre con el que yo dictaba el curso de econometría me decía, y él justo investiga temas del mercado laboral y temas de género, el profesor se llama Pablo Lavado y él hace microeconometría y me decía, me gusta que haya 3 chicas al menos, que haya 3, 4 chicas, porque suele estar, las promociones de la maestría en economía de la UP suelen estar dominadas por chicos. Sí, es Entonces correcto. fue para mí muy, muy gustoso haber sido elegida y haber ido a representar a la universidad siendo chica, ¿no? Cuando habían todas las opciones de varones, y porque eso empodera, ¿no? Y eso empodera a las demás. Y en línea con esto que estás mencionando, ¿tú sientes que has tenido redes de apoyos o que has tenido mujeres que te han inspirado, economistas que te han inspirado en tu carrera? Sí, yo siempre he sentido que la primera inspiración que tuve fue cuando ingresé a trabajar y mi sugerente es Rocío Gondo. Creo que ustedes también han tenido la oportunidad de conectar con ella, es una economista muy citada, doctora. El hecho de tener una subgerenta que es mujer y que es doctora y que ha tenido publicaciones que han sido citadas, para mí fue una gran inspiración y motivación, porque pensé y dije, bueno, siendo mujer, tiene tiene un respeto académico en el banco por haber logrado un doctorado siendo chica y también por haber logrado publicaciones citadas, ¿no? Entonces, yo desde ahí es la primera inspiración que tengo. También hay una chica que admiro mucho que se puso un doctorado al MIT que se llama Valeria Morales. Ella fue mi predecesora en ir al Lindau Nobel Meeting en el año 2021, me parece que fue porque es cada 4 años. Entonces también la admiro mucho, ¿no? Y veo que está logrando ser una investigadora en un ambiente dominado por hombres. Pero sí quiero destacar y quiero mencionar, no es un ambiente de chicas, pero siento que el RIEF es una buena forma de conectar a los estudiantes del extranjero con personas que están buscando una oportunidad de ir a hacer un doctorado o una maestría fuera. Y ahí destaco la labor que hace Hamilton Galindo dentro de este grupo, porque cuando yo entré ahí me dio mentoría prácticamente de cómo postular al exterior. Y él siempre nos decía, nosotros ya hicimos el proceso, ya pasamos la barrera de no saber cómo postular, no saber qué exámenes dar, no saber a qué universidad ir. Déjenos que los acerquemos a ese proceso. Él mismo nos decía, nosotros les podemos contar cómo fue, para romper esa barrera, para aprovechar las externalidades positivas que tiene el conocimiento y los consejos, porque cuando tú das un consejo, otro lo recibe, lo combina con su experiencia y lo da mejorado. Entonces es un círculo virtuoso, ¿no? Donde hay spillovers positivos para todos. Entonces hay oportunidades, hay muchas redes de apoyo, eso sí, está el RIF, por ejemplo, y hay otras más, donde las personas que han hecho estudios en el exterior vienen y comparten cómo es el procedimiento de postular, qué becas y qué opciones de financiamiento hay. Entonces creo que oportunidades hay, solo hay que ir, buscarlas y tomarlas, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, en verdad. El RIEF es una gran oportunidad, ¿no? Y ha sacado diferentes programas, no solo el que nosotros El llevamos, Winter también, sí. y conozco muchas personas que lo han llevado y me comentan que la experiencia, todos tienen muy buenas referencias. Y estas personas lo hacen de una manera desinteresada por querer compartir conocimiento, y eso es algo que me ha motivado demasiado, y gracias a ellos es que comencé a participar en este tipo de eventos. Bueno, y finalmente, ¿qué consejo le darías a las chicas que nos están viendo el día de hoy, que están también construyendo su trayectoria en la carrera de economía como tú? Que siempre tengan curiosidad por entender un poco más de lo que hacen. Solo si lo quieren entender a profundidad van a entrar en el mundo de la investigación y les va a motivar a hacer la investigación. Que todo se lo propongan poco a poco, que todo tenga un plan estructurado para hacerlo y que si no lo logran no hay problema. Siempre va a haber dificultades, pero para adelante y siempre mirando alto. No se olviden de siempre estar consultando las redes de personas que han logrado el objetivo que ustedes tenían y sobre todo aprovechar estos espacios como los de FINE y otros más, ¿no? De mentoría. Gracias, chicos. Bueno, muchas gracias, Carmen. En verdad ha sido un verdadero honor tenerte aquí. Gracias. Escuchar toda tu historia, en verdad es una inspiración y seguramente, así como me ha inspirado a mí, ha inspirado a todas las que nos están oyendo. Y gracias a todos los que nos están escuchando y nos vemos en un siguiente episodio de Redefine Economía, Voces que Inspiran.